Nunca pensé que la quietud pudiera esconder tantas grietas. Mi nombre es Lucía y tengo 51 años. Durante más de 2 décadas, mi vida se resumía en la comodidad de la rutina. El desayuno servido a las 8, las plantas regadas antes del mediodía y una cena sin sorpresas con mi esposo Andrés. Todo estaba en su sitio. Nada me inquietaba, nada me conmovía. Hasta que esa llamada cambió algo. No fue una emergencia, ni una noticia trágica. Fue una voz alegre, la de Andrés, diciéndome que su primo Gabriel pasaría unos días con nosotros. «Viene por trabajo», me dijo. «Solo serán 3 noches». Asentí sin pensar. ¿Qué podía cambiar en 3 noches? Cuando lo vi cruzar el umbral el lunes por la tarde, supe, aunque no entendía por qué, que esos días tendrían un peso distinto. Gabriel no era como lo recordaba de una reunión familiar lejana. Había algo en su forma de moverse, en esa sonrisa calma y ojos que parecían ver más de lo permitido. Me saludó con cortesía, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario. No lo comenté con Andrés. Me pareció absurdo. ¿Cómo explicar que un simple cruce de ojos pudiera desordenar lo que llevaba años ordenado? La primera noche pasó sin incidentes. Cenamos los 3 en la terraza, con el murmullo de los grillos acompañando las historias de Andrés y las respuestas serenas de Gabriel. Yo me limité a servir vino, sonreír en los momentos apropiados y mirar el cielo cuando sus ojos buscaban los míos. Más tarde, mientras guardaba los platos, lo sentí detrás de mí, recogiendo las servilletas. No se acercó demasiado, pero su presencia era como el vapor de una olla. No se ve, pero se siente. Cuando me giré, nuestras miradas se cruzaron. Él sostuvo la mía sin titubear, y por un segundo que pareció más largo de lo debido, ninguno de los dos parpadeó. Me fui a dormir con una extraña inquietud. El silencio de mi habitación no era el mismo. Algo vibraba dentro de mí, como si mi cuerpo recordara una canción que mi mente aún no quería reconocer. A la mañana siguiente, al entrar en la cocina, lo encontré ya despierto, apoyado contra la encimera, taza en mano. Llevaba una camiseta simple, pero en él todo parecía calculado sin esfuerzo. ¿Dormiste bien?, preguntó como si la respuesta le importara más de lo normal. Lo suficiente, mentí. Gabriel asintió, con esa sonrisa leve que empezaba a calar en mí. Era la clase de sonrisa que no te pide nada, pero te deja deseando algo. Durante el día, intenté llenar mi tiempo con tareas pequeñas. Revisé cajones, organicé libros que no leía desde hacía años, hasta cambié las cortinas del salón, pero cada gesto era una excusa para no pensar, o para no aceptar lo que ya sentía crecer como una raíz torcida. Cada vez que cruzaba el pasillo, Gabriel parecía estar ahí. No espiando, no acechando, simplemente estando con la calma de quien sabe que el tiempo trabaja a su favor. Yo lo evitaba con torpeza, desviando la mirada, fingiendo estar ocupada con detalles absurdos. Pero esa tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, sentí que me observaban. Al girarme lo vi apoyado en el marco de la puerta. No dijo nada, solo me miró y luego caminó hacia la cocina. Aún así, esa mirada quedó pegada a mi piel como el sol que me quemaba los hombros. Al anochecer, mientras Andrés terminaba una llamada de trabajo, Gabriel y yo coincidimos en el pasillo. Yo llevaba una bandeja con copas limpias. Él venía de la escalera. Nos detuvimos frente a frente. No había espacio para pasar sin que uno de los dos se apartara,
Pero ninguno lo hizo de inmediato. ¿Puedo ayudarte?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Pero mis manos temblaron lo suficiente como para que lo notara. Entonces él sonrió, dio un paso al costado y murmuró: «Ten cuidado, Lucía. A veces, hasta lo más frágil puede romperse sin aviso». Esa noche, al acostarme, no pude dejar de pensar en esa frase. El jueves comenzó con un cielo gris y una brisa que parecía presagiar algo. Mientras Andrés salía temprano para una reunión, Gabriel y yo quedamos solos en casa. Fue la primera vez que el silencio no tenía a quien disimular. Pasó cerca de mí en la cocina, y nuestras manos se rozaron al alcanzar la misma cuchara. Me disculpé en voz baja, pero él solo se limitó a observarme unos segundos más de lo socialmente aceptable. Su cercanía era una especie de lenguaje, uno que hablaba sin decir, que tocaba sin contacto. «Hoy me quedaré trabajando en el escritorio del fondo», anunció al rato, con una tranquilidad que contrastaba con mi respiración entrecortada. Asentí, fingí normalidad, pero cada sonido que venía desde ese cuarto, el teclado, el crujido de la silla, el abrir de una ventana, me envolvía. Era como si su presencia se filtrara por las paredes. A media tarde, llevé una bandeja con té y algo de fruta. Toqué la puerta. Él respondió desde adentro. Cuando entré, lo encontré recostado en la silla, con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados. «Perdón, no quise interrumpir», dije. «No lo haces», respondió sin abrir los ojos. «De hecho, te esperaba». Mis dedos se aferraron a la bandeja como si fuera un ancla. «Es solo té», dije. Él abrió los ojos y me miró directamente. Algo en esa mirada me desnudó por dentro. Una parte de mí quería girar y salir. Otra se quedó clavada en el umbral. Dejé la bandeja sobre la mesa. Al hacerlo, sus dedos rozaron los míos, con intención, con lentitud. Fue apenas un roce, pero tan claro como una caricia. «¿Tienes miedo?», susurró. No respondí. Salí del cuarto con el corazón golpeando dentro del pecho, como si quisiera advertirme. Pero ya era tarde. La grieta se había convertido en una fisura. Esa noche, Andrés parecía distante, como si su mente estuviera en otro lado. Cenamos en silencio. Gabriel participó poco, yo menos. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos, pero el mío estaba lleno de lo que no debía imaginar. Antes de dormir, me miré al espejo del baño. Me noté distinta. No más joven, no más bella, solo distinta. Como si algo dormido hubiera despertado. Algo que no sabía si debía alimentar o enterrar de nuevo. La madrugada me sorprendió con los ojos abiertos. Cada sombra en la pared parecía moverse. Cada crujido del parquet se sentía más fuerte de lo normal. A las 3:30, escuché pasos suaves en el pasillo. Me incorporé en la cama. No era Andrés. Su respiración acompasada lo confirmaba. No hice nada. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. El pomo giró apenas, sin llegar a abrir. Un suspiro. Silencio. Y luego nada, ni un ruido más. Al amanecer bajé antes que todos. Necesitaba respirar aire nuevo, aunque fuera el de la cocina. Pero él ya estaba ahí. Gabriel, sentado, taza en mano, como si esa casa fuera suya de toda la vida. ¿Dormiste mejor?, preguntó, sin ironía. No respondí. Me limité a servir café. Pero el silencio entre nosotros ya no era cómodo.
Era un susurro constante, una pregunta sin voz. Me volví hacia él y nuestras miradas se cruzaron otra vez, pero esta vez no aparté la vista. Esto está mal, dije sin pensarlo. Él dejó la taza con cuidado. A veces lo correcto se siente vacío, Lucía. Quise decir algo más, corregir, huir incluso. Pero Andrés bajó las escaleras y todo se desvaneció, de golpe, como un libro cerrado a la mitad. El viernes transcurrió con una lentitud exasperante. Cada conversación con Andrés sonaba lejana, como si viniera a través de una pared gruesa. Gabriel, por su parte, mantuvo una distancia prudente, demasiado prudente. Esa contención silenciosa me desarmaba más que cualquier palabra. Su presencia era como un eco, invisible, pero resonante. Después del almuerzo, Andrés salió para una reunión que se extendería hasta la noche. Me quedé sola, otra vez. Minutos después, escuché pasos en la escalera. Gabriel apareció en el marco de la puerta. No traía sonrisa, solo esa expresión serena que se había vuelto imposible de leer. ¿Puedo quedarme aquí un momento?, preguntó. Asentí. Se sentó frente a mí en la sala sin tocar nada. Solo estaba ahí, compartiendo el mismo aire, el mismo silencio, hasta que dijo: a veces uno no elige en qué momento la vida cambia, solo sucede. No sabía si me hablaba a mí o a sí mismo, pero esas palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. Tengo miedo, murmuré. Yo también, respondió. Y no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, lo que me estremeció. Cuando se levantó, su mano rozó apenas mi hombro. Fue suficiente para que todo en mí gritara en silencio. Al anochecer, la casa estaba bañada por una luz tenue. Preparé la cena con movimientos mecánicos, como si cada corte en las verduras fuera una forma de alejar pensamientos. Andrés regresó justo a tiempo. Traía en su rostro el cansancio del día, pero también una tranquilidad que contrastaba brutalmente con el caos dentro de mí. Durante la comida, Gabriel se comportó con naturalidad desconcertante. Habló poco, pero lo suficiente para mantener la ilusión de normalidad. Yo apenas probé bocado. Después, mientras Andrés subía a ducharse, me quedé en la cocina guardando los platos. Gabriel se acercó por detrás, en silencio. Su proximidad fue como una descarga. No dijo nada, solo colocó su mano, apenas, sobre la encimera, a escasos centímetros de la mía. Esta noche me voy, susurró. Tenía que decírtelo. Me giré lentamente. Quise decir algo, pero no encontré palabras. Gracias por dejarme entrar, aunque solo fuera un poco, añadió. Sus ojos brillaban no de tristeza, sino de algo más complejo. Aceptación. O tal vez renuncia. Me quedé ahí, con las manos apretadas, sin saber si ese adiós era un alivio o una pérdida. El sábado amaneció con un silencio espeso. Me desperté antes que todos, incapaz de seguir fingiendo que dormía. En la cocina preparé café como si el día fuera uno más, pero no lo era. Gabriel bajó con una maleta en la mano. Su andar era pausado, como quien conoce el final de la historia, pero igual quiere habitar el último capítulo con dignidad. Me saludó con un gesto leve y se sentó en la misma silla de siempre. Gracias por el café, dijo. De nada. La conversación terminó ahí, pero nuestras miradas contaron lo que las palabras no pudieron. Cuando Andrés entró al comedor, todo se volvió repentinamente normal. Intercambiaron bromas, hablaron de rutas y horarios. Yo solo observaba,
como si estuviera viendo una obra desde el público y no pudiera intervenir. Al mediodía, Gabriel se despidió. Un abrazo firme con Andrés. Un hasta pronto lleno de pausas. A mí, solo me ofreció una mirada, una que me atravesó. Luego salió, sin volver la vista atrás. Cerré la puerta despacio. El eco de sus pasos en la calle quedó grabado mucho más tiempo del que tardó en desaparecer. El resto del día fue un largo intento de regresar a lo conocido. Lavé la ropa, barrí el patio, hice todo lo que se espera hacer un sábado. Andrés, por su parte, parecía más relajado. Incluso propuso salir a cenar esa noche, pero yo rechacé con una excusa vaga. Cuando llegó la noche, el silencio volvió a hacerse pesado. Me senté sola en la sala mientras él leía en el dormitorio. En la mesa de centro quedaban aún 2 tazas del desayuno, una de ellas, la que solía usar Gabriel. La tomé entre mis manos, como si pudiera absorber algo de su presencia. Y me sorprendí llorando sin saber por qué exactamente. ¿Era culpa? ¿Era deseo reprimido? ¿Era simplemente la nostalgia de lo que no fue? Andrés bajó en ese momento. Me encontró ahí, quieta, con la taza entre las manos. No preguntó. Se limitó a sentarse a mi lado y apoyar su mano sobre la mía. Fue un gesto tierno, y sin embargo, sentí que me asfixiaba. No dije nada. Tampoco él. Pero por primera vez tuve miedo de que lo supiera, de que ese silencio suyo no fuera ignorancia, sino sospecha. Domingo. El día amaneció con un sol tímido. Preparé el desayuno como siempre. Andrés bajó, me besó en la mejilla, habló del clima. Yo asentí, respondí lo necesario. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. No era solo lo que pasó, era lo que despertó. Una grieta que no se cerraba, una voz interna que no dejaba de preguntar. ¿Qué habría pasado si, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en la ventana? Me vi distinta, más delgada en espíritu, más llena de silencios. Andrés se acercó y dijo, «Últimamente te noto lejana». «Estoy bien», respondí con una sonrisa ensayada. Pero esa frase flotó entre nosotros como una hoja a punto de caer, y su mirada me atravesó con más fuerza que cualquier reclamo. Esa noche, antes de dormir, abrí una libreta vieja que tenía guardada. Empecé a escribir, sin estructura, sin meta. Solo palabras sueltas, como si así pudiera nombrar todo lo que no dije. Y en ese acto pequeño, solitario, entendí que la historia no era sobre Gabriel, ni sobre el riesgo, ni siquiera sobre la culpa. Era sobre mí, sobre lo que callé tantos años, sobre lo que nunca me atreví a sentir. Cerré la libreta, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. No por lo perdido, sino por lo que finalmente había reconocido,